Hi Mike es un youtuber que se dedica a realizar contenido en lugares abandonados contando sus historias aterradoras. En esta ocasión, haría un recorrido de 2 días por un sendero boscoso hasta una villa donde fueron quemadas muchas personas. Durante su recorrido, comenzó a explicar un poco de la historia de este lugar y al caer la noche, decidió colocar su tienda de acampar y lograría captar algo que lo estremeció por completo. Okay guys, so you probably can't see anything. This is our one and only light source for right now. So we're gonna try to keep this on while I set this up, and actually I might just set it up in the dark and then cut to when we're doing this, because this might get really, really hot. And I do want to save this for our fire. So I'm gonna set up the tent, guys. The f was that? Michelle? That was closer. Okay, guys, I'm gonna cut the camera. Me and Shai are gonna set up the tent right here, and we're gonna try to be as stealthy as possible. We don't want any of these freaks finding out our camp. Mientras estaba hablando de cómo iba a pasar la noche, se escucharon unos extraños pasos alrededor, para segundos después escucharse unos gritos cerca de ellos. Cool. Nice. Got it? Let's get the hell in there. Okay. Come over here. Here it is. Just open that. All right. Shh, shh. What is that? Is that something Whoa, sprinting? whoa, whoa. Get in the tent. Get in the tent now. Close it, close it. Las pisadas parecen acercarse a ellos rápidamente, por lo que decidieron entrar a la tienda y mantenerse refugiados en ella. Holy crap, I am sweating. It is freaking hot out here, guys. It's not a joke. Whew. We do this for you guys, so make sure to go down below, subscribe to the channel if you enjoy this type of content, because we put ourselves in these crazy situations all the time, as well as... Turn off the light, turn off the light, turn off the light. Nuevamente, escucharon los pasos y sonidos extraños afuera de la tienda. Pero lo que los hizo estremecer es que esa cosa o persona estaba con ellos e intentaba ingresar a la tienda de acampar. Imagínate estar en esta situación y no poder hacer ruido, ya que no sabes qué es lo que está afuera de tu tienda. A la mañana siguiente, mientras contaban cómo fue su experiencia de pasar la noche, algo más aterrador ocurriría. I've gotten lost many times. Multiple times. I have a poor track record for getting lost in the Yeah. woods. So, But I go on trails that aren't official, that's why. it's okay. Just give your excuses if you really need to. But, I gotta pull out the stupid compass now. yup, pull it out. Okay. Hopefully we didn't like part 2. What is Who is that? that? Michelle, What? go. 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 What the hell? He's right there. It's literally yelling. Come inside. Over here. Jesus. Who is that? Come on. Back here, back here, back here. Oh my God. Jesus Christ. Help. Go, 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 go.
Where is he? What was that? Oh my god. That was fucking horrifying. I know. I think he just stopped her. He was like yelling something. I don't know what he was yelling. Oh my god. How are we? Oh, now I'm freaking sweating. How are we running into all these like weirdos? Where's the compass? Okay. So somewhere that way. That way? Okay. Yeah. Lead the way. What the frick, man? And I guess just be ready to sprint in case we Yeah. see him again. You brought your running shoes. That's good. Whew. Hold up. What? I think I see something. What? Another man? No. Like a structure of some sort. I think this might be like the beginning of it. No At least that's some way. good news. Hopefully that's good news. It's good news for the adventure purpose. How long has it been? Freaking 2 days? Alguien salió de la nada en la profundidad del bosque con algo en las manos, que no pudimos percatarnos si era un objeto cortopulsante, por lo que los chicos huyeron desenfrenadamente de allí y para su suerte lograron escapar. Pero me encantaría saber qué harías tú en una situación como esta, si al adentrarte a hacer alguna investigación te encontraras con sonidos extraños e incluso con algo mucho peor, una persona que quisiera hacerte daño. Este clip que verás a continuación ocurrió hace muchos años y fue captado por un padre quien estaba en un partido de béisbol de su hijo en la ciudad de Juárez, México. Presta mucha atención a lo que ocurre en la grabación. Una figura translúcida que parece brillar y parpadear está al fondo de la tercera base de este partido de béisbol. Como dije antes, este clip fue grabado hace muchos años, para ser exactos, en el 2014, por lo que descartamos cualquier inteligencia artificial. Esta grabación fue hecha incluso con un teléfono antiguo, por eso la calidad de este. La persona que nos comparte el video menciona que esto que estamos viendo no se veía a simple vista, solo fue captado por el lente de la cámara. ¿Pero qué será esto? ¿Acaso es un fantasma? ¿Un alien? ¿O es algo mucho peor? Coméntame qué piensas tú al respecto de esto en la sección de comentarios. ¿Recuerdas el caso de Kim Panamá? El chico que afirmó que un meteorito había caído en el patio de su casa.
Al principio no parecía más que un trozo de roca, pero pronto un extraño crecimiento gelatinoso comenzó a resumar desde su superficie. En cuestión de días, la sustancia se había ennegrecido, se había extendido e incluso parecía moverse por sus propios medios. Los espectadores observaron con incredulidad cómo pulsaba dentro de una caja fuerte, extendiendo sus finos tentáculos y parecía crecer más con cada movimiento. Algunos la llamaron Venom, otros advirtieron que King está jugando con algo que no podría ser de este mundo. Ahora, la extraña saga ha tomado una escalada. En una actualización reciente, más imágenes que mostraban la criatura hinchándose a un tamaño aún mayor, retorcijándose como si estuviera viva. En otra serie de clips, King guarda la entidad en su mochila y se adentra en el desierto. En el camino, se puede ver cómo la propia bolsa se mueve y agita como si lo que hay dentro estuviera intentando escapar. Finalmente, llega a una instalación rural y sumerge la sustancia en el agua. Para sorpresa de muchos, la extraña sustancia parece nadar y crecer a través del líquido como una especie de organismo vivo. Mientras esto sucede, miles de espectadores han quedado impactados y no saben si esto es real o es algo bien elaborado. Pero, tú que estás viendo este video, dime qué piensas en la sección de comentarios. Lo que estás por ver ocurrió en Bolivia y fue captado por un taxista en 2023. Juan, el taxista, menciona que estaba estacionado en la calle esperando a un pasajero a altas horas de la noche, cuando de repente vio a dos figuras pequeñas corriendo al fondo de una calle. Esto se hizo viral en su momento y muchos espectadores comenzaron a discutir en que esto podría tratarse simplemente de unos niños que se encontraban jugando en la calle. Pero pongámonos en contexto. ¿Qué haría un par de niños jugando a altas horas de la noche en la madrugada en la calle y totalmente solos? Según Juan, estas figuras incluso eran más pequeñas que un niño. Esto escaló a tal punto que incluso la prensa cubrió el evento, ya que esto no es la primera vez que ocurre en esta zona de un avistamiento similar. En la zona Sopocachi de la ciudad de La Paz, aquí en Bolivia. Yo estaba llegando a las 3 de la mañana y he visto que estaban correteando. No menos asombroso es que este grupo de choferes afirman que estos seres aparecen con frecuencia corriendo a medianoche en este barrio. Unos 3, ahí ves 4, ahí salen pues. Pero hasta ahí nomás no he visto. Algunos creen que son espectros. O niños que han fallecido, puede ser eso. Las almas que están de pena, no se han divertido, por eso entran a la cancha Fígaro a jugar, todo eso. Sin embargo, la mayoría de taxistas y vecinos están convencidos que son duendes y que el barrio se construyó sobre un bosque encantado, donde incluso han descubierto algunas casas diminutas donde viven. A muy altas horas de la noche, los choferes temen pasar por este lugar que lo han denominado el famoso barrio de los duendes. Ellos lograron grabar una imagen que un experto asegura
es real. Es más, una de las vecinas que vive más arriba también ha indicado que sí, efectivamente, ellos conocen de la existencia de estos duendecitos que aparecen a partir de esa hora, ¿no? O sea, 2:30, 1, 2, 3 de la mañana, donde estarían jugando, ¿no? Jugando o asustando, el hecho es que no se manifestaron frente al experto, quien sin embargo sí registró actividad paranormal. Justamente hemos venido al lugar y las barras de radiestesia han empezado a girar también, demostrándonos que efectivamente hay energía. Energías del inframundo, de niveles de existencia desconocidos, quizás buenos, quizás siniestros. Por eso, sugirió no acercarse a esos seres y simplemente dejarlos jugar en paz. Pero analiza el video detalladamente. ¿Es posible que este taxista en Bolivia haya captado algo sobrenatural, como la existencia de duendes? ¿Qué piensas tú? Házmelo saber en la caja de comentarios. Te invito a unirte a los miembros del canal. Encontrarás ventajas únicas para ti, como un chat privado conmigo en Telegram, además de tener otras ventajas. Entérate de ellas aquí abajo dándole al botón de unirse a los miembros del canal. También recuerda que tu apoyo es importante, así que comparte, comenta y deja un buen like para así seguir creando contenido para tu entretenimiento. Lo siguiente fue grabado en la frontera de Estados Unidos y México por una cámara de seguridad, y aquí podemos observar lo que parece ser un avistamiento de un skinwalker o un nahual. Presta mucha atención. Se puede ver una extraña figura parecida a un animal llegar desde los matorrales, pero luego convertirse en lo que puede ser una persona totalmente vestida de negro. Muchos en los comentarios dicen que esto podría tratarse de un nahual e incluso de un skinwalker, ya que en el área han desaparecido animales como perros, gallinas y entre otros. Pero ¿qué piensas tú? ¿Estamos ante la evidencia de un nahual o un skinwalker grabado en una cámara? Házmelo saber en los comentarios. Esta grabación fue hecha por Jessica Ortiz a través de su cámara de seguridad. En esta podemos ver una extraña aparición de lo que puede ser un extraterrestre. Jessica, al ver estas imágenes, quedó impactada e incluso llamó a su hijo para que las viera, ya que no sabía qué era lo que sus ojos estaban viendo. Estas imágenes que estamos viendo recorrieron el mundo y captaron las miradas de miles de espectadores que quedaron impactados al ver la semejanza que tiene esto con un gris, un alien. Incluso hicieron un reportaje acerca de este curioso metraje, y un experto en animación 3D hizo un análisis de la imagen y modeló lo que para él tendría sentido en proporción de tamaño y aspecto de lo que fue grabado. Pero Jessica no es una experta en animación, solo compartió estas impactantes imágenes de su cámara de seguridad, e incluso un experto en ellas demostró que esta grabación es real, pero descarta la posibilidad de que esto que estamos viendo sea un alien, y más bien puede ser un fallo de la cámara de compresión de píxeles. Pero la última decisión de lo que estás viendo en este metraje la tienes tú en los comentarios. Hazme saber cuál es tu opinión al respecto de esto. ¿Será un alien o es acaso un fallo en la cámara? Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom.
Gracias por ver.